Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 28. Alma. Capítulos 32 al 35. Lección asignada del 13 al 19 de julio de 2020. Titulada Plantad esta palabra en vuestros corazones. Durante su estudio personal de Alma, los capítulos 32 al 35, anote las impresiones espirituales que reciba y medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer a causa de lo que aprendió en esta ocasión? Anote sus impresiones a continuación. Para los oramitas, la oración era una práctica rutinaria centrada en sí mismos, que realizaban una vez por semana. Consistía en ponerse de pie en un lugar donde todos pudieran verlos y repetir palabras vanas y autocomplacientes. Lo que era peor, probablemente, los oramitas no tenían fe en Jesucristo, incluso negaban su existencia y perseguían a los pobres. Por el contrario, Alma y Amulek enseñaron valientemente que la oración estaba más relacionada con lo que sucede en nuestro corazón que con lo que sucede en la escena pública. Si no conduce a sentir compasión hacia las personas necesitadas, es en vano y no vale nada. Lo más importante, la oración es una expresión de fe en Jesucristo, quien ofrece redención mediante su sacrificio infinito y eterno. Alma explicó que esa fe surge de la humildad y de un deseo de creer. Crece gradualmente como un árbol y requiere de constante nutrición. A medida que lea Alma los capítulos del 32 al 35, usted podría evaluar su propia fe y sus oraciones. ¿Nota alguna vez que se introducen algunas actitudes de tipo soramita en sus oraciones? ¿De qué manera va a nutrir su fe en Jesucristo para que ésta llegue a ser un árbol que brotará para vida sempiterna? Como subtítulo: Puedo elegir ser humilde. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 32, los versículos del 1 al 16, los cuales se leerán a continuación. Y acaeció que salieron y empezaron a predicar al pueblo la palabra de Dios, entrando en sus sinagogas y en sus casas, sí, y aún predicaron la palabra en sus calles. Y sucedió que después de trabajar mucho entre ellos, empezaron a tener éxito entre la clase pobre, pues he aquí, estos eran echados de las sinagogas a causa de la pobreza de sus ropas. Por tanto, no les era permitido entrar en sus sinagogas para adorar a Dios, porque eran considerados como laes, por tanto, eran pobres. Sí, sus hermanos los consideraban como la escoria, de modo que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo, y también eran pobres de corazón. Y mientras Alma estaba enseñando y hablando al pueblo sobre el cerro Onida, fue a él una gran multitud compuesta de aquellos de quienes hemos estado hablando, de aquellos que eran pobres de corazón a causa de su pobreza en cuanto a las cosas del mundo. Y llegaron a Alma, y el principal entre ellos le dijo: He aquí, ¿qué harán estos, mis hermanos? Pues son despreciados por todos los hombres a causa de su pobreza. Sí, y más particularmente por nuestros sacerdotes, porque nos han echado de nuestras sinagogas que con tanto trabajo hemos edificado con nuestras propias manos, y nos han echado a causa de nuestra suma pobreza, y no tenemos un lugar para adorar a nuestro Dios. He aquí, ¿qué haremos? Y cuando Alma oyó esto, volvió su rostro directamente hacia él, y los observó con gran gozo, porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado, y que se hallaban preparados para oír la palabra. Por tanto, no dijo más a la otra multitud, sino que extendió la mano y clamó a los que veía, aquellos que en verdad estaban arrepentidos, y les dijo: Veo que sois mansos de corazón, y si es así, benditos sois. He aquí, vuestro hermano ha dicho: ¿qué haremos? Porque somos echados de nuestras sinagogas, de modo que no podemos adorar a nuestro Dios. He aquí os digo,
¿Suponéis que no podéis adorar a Dios más que en vuestras sinagogas? Y además quisiera preguntar, ¿suponéis que no debéis adorar a Dios sino una vez por semana? Yo os digo que está bien que seáis echados de vuestras sinagogas, para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. Porque es necesario que aprendáis sabiduría, porque es por motivo de que sois echados, debido a que vuestros hermanos os desprecian a causa de vuestra suma pobreza, que habéis llegado a la humildad de corazón, pues necesariamente se os hace ser humildes. Y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois. Porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento, y de seguro, el que se arrepienta hallará misericordia. Y quien halle misericordia y persevere hasta el fin, será salvo. Y como ya os he dicho, que por haber sido obligados a ser humildes, fuisteis bendecidos. ¿No suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Sí, el que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus pecados, y persevere hasta el fin, será bendecido. Sí, bendecido mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes, o más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios, y es bautizado sin obstinación de corazón, sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido a saber antes de creer. Alma percibió que los soramitas pobres eran humildes y se hallaban preparados para oír la palabra de Dios. Al leer o escuchar Alma, capítulo 32, los versículos del 1 al 16, que se leyó en este bloque de lectura, piense en cómo se prepara usted para escuchar la palabra de Dios y medite a continuación. ¿Qué experiencias le han hecho a usted humillarse? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué ha hecho usted para llegar a ser una persona más humilde? Medite nuevamente. Estos versículos estudiados en este bloque de lectura podrían enseñarle a elegir la humildad en lugar de ser compelido a ser humilde. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que nota usted entre ser pobres en cuanto a las cosas del mundo y ser pobres de corazón? Medite brevemente. A continuación se leerá Alma, capítulo 32, el versículo 14, para dar énfasis a la siguiente pregunta. Ahora leeremos Alma, capítulo 32, el versículo 14, que dice lo siguiente. Y como ya os he dicho, que por haber sido obligados a ser humildes, fuisteis bendecidos, ¿no suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Medite a continuación. ¿Qué cree usted que signifique humillarse a causa de la palabra? Medite nuevamente. También se recomienda ver el tema humildad, humilde, humillar, afligir, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Ejerzo fe en Jesucristo cuando planto y nutro sus palabras en mi corazón. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 32, los versículos del 17 al 43, y Alma, capítulos 33 y 34. A continuación se leerá Alma, capítulo 32, los versículos del 17 al 43. Sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo,
De seguro luego sabremos, y entonces creeremos. Ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? He aquí, os digo que no. Porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer porque la sabe. Y ahora bien, ¿cuánto más maldito es aquel que conoce la voluntad de Dios y no la cumple, que el que solo cree o solamente tiene motivo para creer y cae en transgresión? Ahora bien, sobre este asunto vosotros sabéis de juzgar. He aquí, os digo que así es por una parte como lo es por la otra, y a todo hombre se hará según sus obras. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Y ahora bien, he aquí ahora os digo, y quisiera que recordaseis, que Dios es misericordioso para con todos los que creen en su nombre. Por tanto, Él desea ante todo que creáis, sí, en su palabra. Y ahora bien, Él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles, sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Y ahora bien, amados hermanos míos, ya que habéis deseado saber de mí qué debéis hacer, porque sois afligidos y desechados, y no quiero que penséis que es mi intención juzgaros, sino de acuerdo con lo que es verdad, porque no quiero decir que todos vosotros habéis sido compelidos a humillaros, porque verdaderamente creo yo que entre vosotros hay algunos que se humillarían pese a las circunstancias en que se hallaran. Pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis, al principio, saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena, pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas, y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego,
¿No es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? He aquí os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Y he aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril, y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y he aquí será un árbol que brotará para vida sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe, y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro, y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. A continuación se leerá Alma, capítulo 33. Y después que Alma hubo hablado estas palabras, le mandaron preguntar si habían de creer en un Dios para obtener este fruto del cual había hablado, o cómo debían sembrar la semilla, o sea, la palabra a que se había referido, la cual él dijo que debía sembrarse en sus corazones, o de qué manera debían empezar a ejercitar su fe. Y Alma les dijo, He aquí, habéis dicho que no podéis adorar a vuestro Dios porque sois echados de vuestras sinagogas. Mas he aquí, os digo que si suponéis que no podéis adorar a Dios, os equivocáis gravemente, y debéis escudriñar las Escrituras. Si suponéis que esto es lo que os han enseñado, es que no las entendéis. ¿No recordáis haber leído lo que Zenós, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración o adoración? Porque dijo, Eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración aun cuando me hallaba en el desierto. Sí, fuiste misericordioso cuando oré concerniente a aquellos que eran mis enemigos, y tú los volviste a mí. Sí, oh Dios, y fuiste misericordioso conmigo cuando te invoqué en mi campo, cuando clamé a ti en mi oración, y tú me oíste. Y además, oh Dios, cuando volví a mi casa, me oíste en mi oración. Y cuando entré en mi aposento y oré a ti, oh Señor, tú me oíste. Sí, eres misericordioso con tus hijos cuando te invocan para ser oídos de ti, y no de los hombres, y tú los oirás. Sí, oh Dios, tú has sido misericordioso conmigo, y has oído mis súplicas en medio de tus congregaciones. Sí, y también me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y despreciado. Sí, oíste mis lamentos, y se encendió tu enojo contra mis enemigos, y los visitaste en tu ira con acelerada destrucción. Y me oíste por motivo de mis aflicciones y mi sinceridad. Y es a causa de tu Hijo que has sido tan misericordioso conmigo. Por tanto,
clamaré a ti en todas mis aflicciones, porque en ti está mi gozo, pues a causa de tu Hijo has apartado tus juicios de mí. Y entonces les dijo Alma: ¿Creéis estas escrituras que los antiguos escribieron? He aquí, si las creéis, debéis creer lo que se nos dijo, pues he aquí, declaró: a causa de tu Hijo has apartado tus juicios. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera preguntar si habéis leído las Escrituras, y si lo habéis hecho, ¿cómo podéis no creer en el Hijo de Dios? Porque no está escrito que solamente Senos habló de estas cosas, sino también Senoc habló de ellas. Pues he aquí que él dijo: estás enojado, oh Señor, con los de este pueblo, porque no quieren comprender tus misericordias que les has concedido a causa de tu Hijo. Y así veis, hermanos míos, que un segundo profeta de la antigüedad ha testificado del Hijo de Dios, y porque la gente no quiso entender sus palabras, lo apedrearon hasta la muerte. Mas he aquí, esto no es todo. No son estos los únicos que han hablado concerniente al Hijo de Dios. He aquí, Moisés habló de él. Sí, y he aquí fue levantado un símbolo en el desierto, para que quien mirara a él viviera. Y muchos miraron y vivieron. Pero fueron pocos los que comprendieron el significado de estas cosas, y esto a causa de la dureza de sus corazones. Mas hubo muchos que fueron tan obstinados que no quisieron mirar, por tanto, perecieron. Ahora bien, la razón por la que no quisieron mirar fue que no creyeron que los sanaría. Oh hermanos míos, si fuerais sanados con tan solo mirar para quedar sanos, ¿no miraríais inmediatamente? ¿O preferiríais endurecer vuestros corazones en la incredulidad y ser perezosos y no mirar, para así perecer? Si es así, ¡ay de vosotros! Pero si no, mirad y empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante él, para ser juzgados en el día postrero, sí, el día del juicio según sus obras. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones, y al empezar a hincharse, nutridla con vuestra fe. Y he aquí, llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para vida sempiterna. Y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Y todo esto lo podéis hacer si queréis. Amén. A continuación se leerá Alma, capítulo 34. Y aconteció que después que Alma les hubo hablado estas palabras, se sentó en el suelo, y Amulec se levantó y empezó a instruirlos, diciendo: Hermanos míos, me parece imposible que ignoréis las cosas que se han hablado concernientes a la venida de Cristo, de quien nosotros enseñamos que es el Hijo de Dios. Sí, yo sé que se os enseñaron ampliamente estas cosas antes de vuestra disensión de entre nosotros. Y como le habéis pedido a mi amado hermano que os haga saber lo que debéis hacer, a causa de vuestras aflicciones, y él os ha dicho algo para preparar vuestras mentes, sí, y os ha exhortado a que tengáis fe y paciencia, sí, a que tengáis la fe suficiente para plantar la palabra en vuestros corazones, para que probéis el experimento de su bondad. Y hemos visto que el gran interrogante que ocupa vuestras mentes es si la palabra está en el Hijo de Dios, o si no ha de haber Cristo. Y también habéis visto que mi hermano os ha comprobado muchas veces que la palabra está en Cristo para la salvación. Mi hermano ha recurrido a las palabras de Senos, de que la redención viene por medio del Hijo de Dios, y también a las palabras de Senoc, y también se ha referido a Moisés, para probar que estas cosas son verdaderas. Y he aquí, ahora yo os testificaré de mí mismo que estas cosas son verdaderas. He aquí, os digo que yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo, y que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho, porque es necesario que se realice una expiación,
Pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido. Sí, todos han caído y están perdidos. Y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio. Sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. Y si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley que es justa la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada, a no ser una expiación infinita, que responda por los pecados del mundo. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés, sí, será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde, y nada se habrá perdido. Y he aquí, este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Y así, Él trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia, y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Sí, imploradle misericordia, porque es poderoso para salvar. Sí, humillaos y persistid en la oración a Él. Clamad a Él cuando estéis en vuestros campos, sí, por todos vuestros rebaños. Clamad a Él en vuestras casas, sí, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer. Sí, clamad a Él contra el poder de vuestros enemigos. Sí, clamad a Él contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. Clamad a Él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamad por los rebaños de vuestros campos para que aumenten. Mas esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Y he aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo, porque si después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Por tanto, si no os acordáis de ser caritativos, sois como la escoria que los refinadores desechan, por no tener valor, y es hollada por los hombres. Y ahora bien, hermanos míos, después de haber recibido vosotros tantos testimonios, ya que las santas escrituras testifican de estas cosas, yo quisiera que vinieseis y dieseis fruto para arrepentimiento. Sí, quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto,
Si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Porque después de este día de vida, que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas, en la cual no se puede hacer obra alguna. No podréis decir, cuando os halléis ante esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto, porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento, aún hasta la muerte, he aquí, os habéis sujetado al espíritu del diablo, y él os sella como cosa suya. Por tanto, se ha retirado de vosotros el espíritu del Señor, y no tiene cabida en vosotros, y el diablo tiene todo poder sobre vosotros. Y este es el estado final del malvado. Y sé esto porque el Señor ha dicho que no mora en templos impuros, sino en los corazones de los justos es donde mora. Sí, y también ha dicho que los justos se sentarán en su reino, para ya no volver a salir, y sus vestidos serán blanqueados por medio de la sangre del Cordero. Y ahora bien, amados hermanos míos, quisiera que recordaseis estas cosas, y que labraseis vuestra salvación con temor ante Dios, y que no negaseis más la venida de Cristo, que no contendieseis más en contra del Espíritu Santo, sino que lo recibieseis, y que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, que os humillaseis aún hasta el polvo, y adoraseis a Dios, en cualquier lugar en que estuviereis, en espíritu y en verdad, y que vivieseis cada día en acción de gracias por las muchas misericordias y bendiciones que Él confiere sobre vosotros. Sí, y también os exhorto, hermanos míos, a estar continuamente prontos para orar para que no seáis desviados por las tentaciones del diablo, para que no os venza, ni lleguéis a ser sus súbditos en el último día, porque he aquí, Él no os recompensa con ninguna cosa buena. Y ahora bien, amados hermanos míos, quisiera exhortaros a que tengáis paciencia, y que soportéis toda clase de aflicciones, que no vituperéis a aquellos que os desechan a causa de vuestra suma pobreza, no sea que lleguéis a ser pecadores como ellos, sino que tengáis paciencia y soportéis esas congojas, con una firme esperanza de que algún día descansaréis de todas vuestras aflicciones. Ahora medite, ¿por qué cree usted que Alma habló de plantar una semilla en respuesta a la pregunta de los oramitas en cuanto a la adoración? Medite brevemente. Ahora medite, ¿cuál es esa semilla de la que habló el profeta Alma? Medite nuevamente. Al leer o estudiar Alma, capítulo 32, los versículos del 17 al 43 que se leyeron en este bloque de lectura, fíjese en las palabras y frases que le ayudan a entender cómo ejercer la fe en Jesucristo y en su palabra. Y medite a continuación. ¿Qué aprende en cuanto a lo que es la fe y lo que no lo es? Medite brevemente. Después, al leer los capítulos 33 y 34 de Alma, busque respuestas a las preguntas de los oramitas. Por ejemplo, medite a continuación. ¿Cómo debemos sembrar la semilla? Medite nuevamente.
Si usted se encuentra en una noche de hogar o estudiando este recurso de audio de forma individual físicamente, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Dibuje las diversas fases del crecimiento de una semilla. Luego, agregue etiquetas a cada dibujo con palabras tomadas de Alma, capítulo 32, los versículos del 28 al 43, que ya se leyó en este bloque de lectura, que le ayuden a entender cómo sembrar y nutrir la palabra en su corazón. A continuación se leerá Mateo, capítulo 13, los versículos del 3 al 8, y a continuación también del 18 al 23, que dicen lo siguiente. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque no tenía profundidad de tierra. Mas cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto, y da un 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. A continuación se leerá Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si en verdad se hubiesen acordado de aquella de donde salieron, habrían tenido tiempo de volver. Pero deseaban una mejor, a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas que habían de venir. Por la fe Jacob, estando ya para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en el extremo de su bastón. Por la fe José, al borde de la muerte, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios, antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como si estuviese viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció juntamente con los incrédulos, pues había recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros.
También se recomienda escuchar el discurso "La fe no es una casualidad, sino una elección", por el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2015, el cual escucharemos a continuación. El Salvador percibía la firmeza o la debilidad de la fe de los que lo rodeaban. A alguien le dijo con aprobación: "Grande es tu fe". Con otros se lamentó diciendo: "Hombres de poca fe". Y a otros cuestionó preguntando: "¿Dónde está vuestra fe?". Sin embargo, Jesús honró a otros diciendo: "Ni aún en Israel he hallado tanta fe". Me pregunto: ¿qué pensará el Salvador de mi fe? Y esta noche les pregunto: ¿qué pensará el Salvador de la fe de ustedes? La fe en el Señor Jesucristo no es algo etéreo, que flota libremente en el aire. No llega a nosotros por casualidad, ni la conservamos por derecho natural. Es, como dicen las Escrituras, la certeza, la convicción de lo que no se ve. La fe emite una luz espiritual que se puede discernir. La fe en Jesucristo es una dádiva del cielo, que se recibe al elegir creer y al procurarla y aferrarnos a ella. La fe o aumenta o se debilita. Es un principio de poder que no solo es importante en esta vida, sino en nuestro progreso del otro lado del velo. Por la gracia de Cristo, un día seremos salvos por medio de la fe en su nombre. El futuro de su fe no lo determina la casualidad, sino sus elecciones. Hace un mes conocí a Haroldo Cavalcanti en Brasil. Él fue bautizado a los 21 años y fue el primer miembro de la iglesia de su familia. Tenía una fe intensa y de inmediato comenzó a prepararse para servir en una misión. Lamentablemente, a su madre le diagnosticaron cáncer. 3 meses después, apenas días antes de morir, le expresó a Haroldo su mayor preocupación. No tenía parientes que le ayudaran. Haroldo tendría que hacerse responsable de 2 hermanas y un hermano menor que él. A su madre agonizante le prometió solemnemente que lo haría. Durante el día trabajaba en un banco y por la noche asistía a la universidad. Siguió guardando sus convenios bautismales, pero sus esperanzas de servir en una misión se desvanecieron. Su misión sería cuidar de su familia. Meses después, al preparar un discurso para la reunión sacramental, Haroldo estudió las palabras que Samuel dijo al rey Saúl en tono reprobatorio. El obedecer, leyó él, es mejor que sacrificar. Haroldo sintió la impresión aparentemente imposible de que debía obedecer el llamado del profeta de servir en una misión. Sin dejarse desanimar por los obstáculos que tenía ante él, procedió con enorme fe. Haroldo guardó todos los cruzeiros que pudo. A los 23 años recibió su llamamiento misional. Él dio instrucciones a su hermano de la cantidad mensual que debía retirar de su cuenta para la familia. Haroldo no contaba con suficiente dinero para cubrir todo el costo de la misión y mantener a sus hermanos, pero con fe entró en el CCM. Una semana después, recibió la primera de muchas bendiciones. El banco en el que trabajaba el elder Cavalcanti inesperadamente duplicó el dinero que iba a recibir al dejar de trabajar. Con ese y otros milagros, se proporcionó el ingreso necesario para cubrir su misión y mantener a su familia en su ausencia. 20 años después, el hermano Cavalcanti es ahora el presidente de la estaca Boa Viagem, Recife, Brasil. Al recordar aquellos años, él dijo: conforme trataba de llevar una vida recta, sentía el amor y la guía del Señor. Mi fe aumentó, permitiéndome superar muchos retos. La fe de Haroldo no fue una casualidad, sino una elección.
Hay muchos hombres y mujeres cristianos que tienen una profunda fe en el Señor Jesucristo. Los honramos y respetamos. Sin embargo, hermanos, a nosotros se nos ha dado algo más: el sacerdocio de Dios, el poder de Dios que fue restaurado en la tierra por ángeles santos. Eso los hace diferentes. Ya no están en terreno neutral. La fe de ustedes no aumentará por casualidad, sino por elección. La forma en que vivimos aumenta o disminuye nuestra fe. La oración, la obediencia, la honradez, la pureza en pensamiento y en obras, y la falta de egoísmo aumentan la fe. Sin ellas, la fe disminuye. ¿Por qué le dijo el Salvador a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte? Porque hay un adversario que se deleita en destruir nuestra fe. Sean implacables en la protección de su fe. Analizar las preguntas sinceras es una parte importante de edificar la fe, y para ello usamos el intelecto y los sentimientos. El Señor dijo: hablaré a tu mente y a tu corazón. No todas las respuestas se reciben de inmediato, pero la mayoría de las preguntas se pueden resolver mediante el estudio sincero y al procurar las respuestas de Dios. Usar la mente sin el corazón no producirá respuestas espirituales. Nadie conoció las cosas de Dios, sino por medio del Espíritu de Dios. Para ayudarnos, Jesús nos prometió otro Consolador, al que llamó el Espíritu de verdad. La fe nunca exige una respuesta para cada pregunta, sino que procura la seguridad y el valor para seguir adelante, a veces admitiendo que no sé todo, pero sé lo suficiente para seguir en el camino del discipulado. Al sumergirnos en la duda persistente, intensificada por las respuestas de escépticos e infieles, debilita la fe en Jesucristo y en la restauración. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por ejemplo, los cuestionamientos respecto al profeta José Smith no son nuevos. Sus críticos los han lanzado desde que esta obra comenzó. A las personas de fe que, con el conocimiento del siglo XXI, se preguntan sinceramente en cuanto a sucesos o declaraciones del profeta José de hace casi 200 años, les doy un consejo de amigo. Por ahora, démosle un respiro al hermano José. En el futuro, ustedes tendrán 100 veces más información de la que se encuentra en todos los motores de búsqueda de Internet de hoy, y será escrupulosamente confiable, porque vendrá de nuestro sabio Padre Celestial. Consideren su vida entera. Habiendo nacido en la pobreza y con poca instrucción formal, José tradujo el Libro de Mormón en menos de 90 días. Miles de hombres y mujeres sinceros y devotos abrazaron la causa de la restauración. A los 38 años, José selló su testimonio con su sangre. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios. Créanlo y sigan adelante. Tanto la Biblia como el Libro de Mormón nos ofrecen la bella convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tengo en la mano un ejemplar de la primera edición del Libro de Mormón en francés, que publicó John Taylor cuando comenzó la obra en Francia en 1852. El Libro de Mormón ya se ha traducido de forma parcial o total en 110 idiomas en todo el mundo y ofrece un testimonio espiritual y tangible de la veracidad de la restauración. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron el Libro de Mormón de principio a fin? Léanlo otra vez. Incrementará su fe. Otra dádiva de Dios que fortalece nuestra fe es la guía de la primera presidencia y del quórum de los 12. Hoy sostuvimos a 3 nuevos miembros de los 12 y les doy la bienvenida a Elder Rasband, Elder Stevenson y Elder Renland a este sagrado quórum de los 12. Pablo dijo:
Él llamó a apóstoles y a profetas, a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o por aquellos que emplean con astucia las artimañas del error. La guía de la primera presidencia y de los 12 protege nuestra fe. Aunque la chispa inicial de su fe sea pequeña, las decisiones justas aumentan la confianza en Dios y su fe se fortalece. Las dificultades de la vida mortal soplan en su contra y las fuerzas del mal acechan en la oscuridad, esperando extinguir su fe. Pero al continuar tomando buenas decisiones, confiar en Dios y seguir a su Hijo, el Señor envía un aumento de luz y conocimiento, y nuestra fe llega a ser firme e inquebrantable. El presidente Thomas S. Monson dijo: "No teman, el futuro es tan brillante como su fe". La fe de los jóvenes de esta iglesia es sorprendente. El 12 de junio de este año, recibí un correo electrónico en el que se me informaba que el obispo de un barrio en Utah, su esposa y 2 de sus hijos, habían muerto en un accidente de avión. El obispo Mark Openshaw había estado piloteando el avión al alejarse de un pequeño campo de aviación cuando de repente se apagó el motor y se estrelló. El obispo Openshaw, su esposa Amy y sus hijos Tanner y Ellie fallecieron en el accidente. Milagrosamente, su hijo Max, de 5 años, que fue lanzado del avión en su asiento, sobrevivió y solo se rompió unos huesos. Me enteré de que su hijo, el elder Porter Openshaw, estaba sirviendo en la misión Islas Marshall, Majuro, y que su hijo Zane, de 17 años, estaba en Alemania en un intercambio cultural de la escuela. Llamé al elder Openshaw a la isla Navidad. A pesar de estar desconsolado por la muerte repentina de sus padres, de su hermano y hermana, de inmediato se preocupó por sus 2 hermanos menores. Al final, fueron el elder Openshaw y su hermano Zane quienes decidieron que otras personas podrían ayudar en casa y que Porter debía permanecer en la misión. Sabían que eso era lo que sus padres habrían deseado. Cuando hablé con el elder Openshaw, percibí su tristeza, pero también el fuego de su fe. Tengo confianza, me dijo él, y sé sin ninguna duda que veré a mi familia nuevamente. En nuestras tribulaciones siempre hallamos fuerza en el Señor Jesucristo. La mano omnipotente de Dios se ha hecho evidente para ayudarnos a mí y a mis hermanos en esta difícil situación. En el funeral conocí por primera vez a Zane. Al contemplar los 4 ataúdes en la capilla, me maravillé al ver la fe de ese joven de 17 años cuando se dirigió a la congregación. Este día, dijo él, estamos reunidos con corazones humildes y el alma desolada para recordar la vida de mi mamá, mi papá, Tanner y Ellie. Juntos hemos conversado, llorado, recordado y sentido la mano de Dios. Al día siguiente de que me enterara del accidente, encontré una nota de mi mamá en mi maleta. En ella me escribió lo siguiente: Zane, recuerda quién eres y de dónde vienes. Oraremos por ti y te extrañaremos. Zane continuó: esas últimas palabras de mi madre no podrían haber sido más adecuadas. Sé que ella, junto con Tanner, Ellie y mi papá, oran por mis hermanos y por mí. Sé que oran para que recuerde quién soy, porque yo, al igual que ustedes, soy un hijo de Dios y Él me envió aquí. Testifico que no importa lo solos que nos sintamos, Dios no nos abandona. Mis queridos amigos, su fe no empezó al nacer, ni cesará con la muerte. Tener fe es una elección. Fortalezcan su fe y vivan para merecer las palabras de aprobación del Salvador.
grande es tu fe. Al hacerlo, les prometo que, mediante la gracia de Jesucristo, su fe un día les permitirá estar con sus seres queridos, limpios y puros, en la presencia de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el tema Fe en el Señor Jesucristo, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Puedo adorar a Dios en oración en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 33, los versículos del 2 al 11. Y en Alma, capítulo 34, los versículos del 17 al 29. A continuación se leerá Alma, capítulo 33, los versículos del 2 al 11, que dice lo siguiente. Y Alma les dijo: He aquí, habéis dicho que no podéis adorar a vuestro Dios porque sois echados de vuestras sinagogas. Mas, he aquí, os digo que si suponéis que no podéis adorar a Dios, os equivocáis gravemente, y debéis escudriñar las Escrituras. Si suponéis que esto es lo que os ha enseñado, es que no las entendéis. ¿No recordáis haber leído lo que Zenós, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración o adoración? Porque dijo: Eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración, aun cuando me hallaba en el desierto. Sí, fuiste misericordioso cuando oré concerniente a aquellos que eran mis enemigos, y tú los volviste a mí. Sí, oh Dios, y fuiste misericordioso conmigo cuando te invoqué en mi campo, cuando clamé a ti en mi oración, y tú me oíste. Y además, oh Dios, cuando volví a mi casa me oíste en mi oración, y cuando entré en mi aposento y oré a ti, oh Señor, tú me oíste. Sí, eres misericordioso con tus hijos cuando te invocan para ser oídos de ti, y no de los hombres, y tú los oirás. Sí, oh Dios, tú has sido misericordioso conmigo y has oído mis súplicas en medio de tus congregaciones. Sí, y también me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y despreciado. Sí, oíste mis lamentos y se encendió tu enojo contra mis enemigos, y los visitaste en tu ira con acelerada destrucción. Y me oíste por motivo de mis aflicciones y mi sinceridad, y es a causa de tu Hijo, que has sido tan misericordioso conmigo. Por tanto, clamaré a ti en todas mis aflicciones, porque en ti está mi gozo, pues a causa de tu Hijo has apartado tus juicios de mí. A continuación leeremos Alma, capítulo 34, los versículos del 17 al 29, que dicen lo siguiente. Por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Sí, imploradle misericordia, porque es poderoso para salvar. Sí, humillaos y persistid en la oración a Él, clamad a Él cuando estéis en vuestros campos. Sí, por todos vuestros rebaños, clamad a Él en vuestras casas. Sí, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer. Sí, clamad a Él contra el poder de vuestros enemigos. Sí, clamad a Él contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. Clamad a Él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamad por los rebaños de vuestros campos, para que aumenten. Mas esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él, por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Y he aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo, porque si después de haber hecho todas estas cosas volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido,
Y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano, y no os vale nada. Y sois como los hipócritas que niegan la fe. Por tanto, si no os acordáis de ser caritativos, sois como la escoria que los refinadores desechan, por no tener valor, y es hollada por los hombres. El consejo de Alma y Amulek en cuanto a la adoración y a la oración tenía como fin corregir equivocaciones específicas que tenían los oramitas. Sin embargo, las verdades que ellos enseñaron también nos pueden ayudar a entender mejor la oración y la adoración. Usted podría elaborar una lista de verdades en cuanto a la oración que usted halle en estos capítulos y versículos que se leyeron en este bloque de lectura. Junto a esa lista, elabore una lista adicional de posibles malentendidos en cuanto a la oración que esas verdades corrigen. Medite a continuación. ¿De qué manera influye lo que aprende de estos versículos en la forma en que usted ora y adora? Medite nuevamente. Como subtítulo, ¿quiénes eran Senos y Senoc? Esto es correspondiente a Alma, capítulo 33, los versículos del 3 al 17, los cuales ya se leyeron en bloques de lectura anteriores. Senos y Senoc fueron profetas que testificaron de Jesucristo en los tiempos del Antiguo Testamento, pero sus enseñanzas no se hallan en el Antiguo Testamento. Los nefitas tenían acceso a las enseñanzas de sus profetas, posiblemente porque se hallaban en las planchas de bronce que Nefi obtuvo de Labán. A continuación se leerán una serie de versículos en el libro Mormón que también mencionan a estos dos profetas. A continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 19, los versículos del 10 al 12, que dicen lo siguiente. Y el Dios de vuestros padres, que fueron llevados fuera de Egipto, fuera de la servidumbre, y a quienes también preservó en el desierto, sí, el Dios de Abraham y de Isaac, y el Dios de Jacob, se entrega a sí mismo como hombre, según las palabras del ángel, en manos de hombres inicuos, para ser levantado, según las palabras de Senoc, y para ser crucificado, según las palabras de Nehum, y para ser enterrado en un sepulcro, de acuerdo con las palabras de Senos, palabras que él habló tocante a 3 días de tinieblas, los cuales serán una señal de su muerte, que se dará a los que habitaren las islas del mar, y más especialmente dada a los que son de la casa de Israel, porque así habló el profeta, ciertamente el Señor Dios visitará a toda la casa de Israel en ese día, a algunos con su voz, a causa de su rectitud, para su inmensa alegría y salvación, y a otros con los truenos y relámpagos de su poder, por tempestades, por fuego, por humo y vapores de tinieblas, y por el hendimiento de la tierra, y montañas que se levantarán. Y todas estas cosas ciertamente deben venir, dice el profeta Senos, y se henderán las rocas de la tierra, y a causa de los gemidos de la tierra, muchos de los reyes de las islas del mar se verán constreñidos a exclamar, por el Espíritu de Dios, el Dios de la naturaleza padece. A continuación se leerá Jacob, capítulo 5, el versículo 1, donde se menciona: He aquí, hermanos míos, ¿no os acordáis de haber leído las palabras del profeta Senos, las cuales habló a la casa de Israel? A continuación se leerá Elamán, capítulo 8, los versículos del 19 al 20, que dice lo siguiente: Y ahora bien, quisiera que supieseis que aún desde la época de Abraham ha habido muchos profetas que han testificado de estas cosas. Sí, he aquí, el profeta Senos testificó osadamente, y por tal razón lo mataron. Y he aquí, también Senoc, y también Esías, y también Isaías, y Jeremías. Jeremías fue el mismo profeta que testificó de la destrucción de Jerusalén,
y ahora sabemos que Jerusalén fue destruida, según las palabras de Jeremías. Entonces, ¿por qué no ha de venir el Hijo de Dios, según su profecía? Como subtítulo, esta vida es cuando debemos prepararnos para comparecer ante Dios. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 34, los versículos del 30 al 41, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, hermanos míos, después de haber recibido vosotros tantos testimonios, ya que las Santas Escrituras testifican de estas cosas, yo quisiera que vinieseis y dieseis fruto para arrepentimiento. Sí, quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque, he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Porque, he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí, que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas, en la cual no se puede hacer obra alguna. No podréis decir cuando os halléis en esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto, porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento, aún hasta la muerte, he aquí, os habéis sujetado al espíritu del diablo, y él os sella como cosa suya. Por tanto, se ha retirado de vosotros el espíritu del Señor, y no tiene cabida en vosotros, y el diablo tiene todo poder sobre vosotros, y este es el estado final del malvado. Y sé esto porque el Señor ha dicho que no mora en templos impuros, sino en los corazones de los justos es donde mora. Sí, y también ha dicho que los justos se sentarán en su reino, para ya no volver a salir, y sus vestidos serán blanqueados por medio de la sangre del Cordero. Y ahora bien, amados hermanos míos, quisiera que recordaseis estas cosas, y que labraseis vuestra salvación con temor ante Dios, y que no negaseis más la venida de Cristo, que no contendieseis más en contra del Espíritu Santo, sino que lo recibieseis y que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, que os humillaseis aún hasta el polvo, y adoraseis a Dios en cualquier lugar en que estuviereis, en espíritu y en verdad, y que vivieseis cada día en acción de gracias por las muchas misericordias y bendiciones que Él confiere sobre vosotros. Sí, y también os exhorto, hermanos míos, a estar continuamente prontos para orar, para que no seáis desviados por las tentaciones del diablo, para que no os venza, ni lleguéis a ser sus súbditos en el último día, porque, he aquí, Él no os recompensa con ninguna cosa buena. Y ahora bien, amados hermanos míos, quisiera exhortaros a que tengáis paciencia y que soportéis toda clase de aflicciones, que no vituperéis a aquellos que os desechan a causa de vuestra suma pobreza, no sea que lleguéis a ser pecadores como ellos, sino que tengáis paciencia y soportéis estas congojas con una firme esperanza de que algún día descansaréis de todas vuestras aflicciones. A medida que lea o estudie Alma, capítulo 34, los versículos del 30 al 41, que se leyeron en este bloque de lectura, considere la forma en que usted puede mejorar su tiempo durante esta vida y medite a continuación. ¿De qué modo el arrepentimiento y la paciencia le ayudan a prepararse para comparecer ante Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Hay cambios que deba hacer usted y que ha estado demorando o posponiendo?
medite nuevamente. Asegúrese de actuar en consecuencia y seguir toda impresión espiritual que reciba. A continuación se leerá Alma, capítulo 12, el versículo 24, donde se menciona: Y vemos que la muerte viene sobre el género humano. Sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse, así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. También se recomienda ver el discurso ¿Qué más me falta?, por el elder Larry R. Lawrence de los 70s, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2015, el cual escucharemos a continuación. When I was a young adult, I began investigating the church. At first, I was drawn to the gospel by the example. La iglesia, cuando era un joven adulto, al principio me sentía atraído hacia el evangelio por el ejemplo de mis amigos santos de los últimos días. Pero con el tiempo me atrajo su doctrina singular, cuando supe que los hombres y mujeres fieles podían seguir progresando y llegar a ser como sus padres celestiales, quedé francamente asombrado. Me encantó la idea y sentí que era verdadera. Poco después de mi bautismo, me encontraba estudiando el Sermón del Monte y me di cuenta de que Jesús enseñó esa misma verdad sobre el progreso eterno en la Biblia. Él dijo: «Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Hace más de 40 años que soy miembro de la iglesia y cada vez que leo ese versículo de las Escrituras, recuerdo cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Venimos para aprender y mejorar hasta llegar a ser gradualmente santificados y perfeccionados en Cristo. El recorrido del discipulado no es una tarea fácil. Se le ha llamado el curso de la superación constante. Al viajar por el sendero estrecho y angosto, el Espíritu nos invita continuamente a ser mejores y ascender más alto. El Espíritu Santo es el compañero de viaje ideal. Si somos humildes y enseñables, Él nos tomará de la mano y nos guiará a casa. No obstante, a lo largo del camino necesitamos pedir instrucciones al Señor. Tenemos que hacer algunas preguntas difíciles como: ¿qué debo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿O qué debilidad debo fortalecer? Consideremos el relato del joven rico en el Nuevo Testamento. Era un joven recto que ya cumplía los 10 mandamientos, pero él deseaba ser mejor. Su meta era la vida eterna. Cuando se encontró con el Salvador, preguntó: ¿qué más me falta? Inmediatamente Jesús respondió dando un consejo que iba específicamente dirigido al joven rico. Le dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y ven, sígueme. El joven quedó atónito. Nunca había considerado tal sacrificio. Él era lo suficientemente humilde para preguntar al Señor, pero no lo suficientemente fiel para seguir el consejo divino que recibió. Nosotros debemos estar dispuestos a actuar cuando recibimos una respuesta. El presidente Harold Bellier enseñó: todo el que desea alcanzar la perfección debe preguntarse en alguna ocasión: ¿qué más me falta? Conocí a una fiel madre que se humilló y preguntó: ¿qué es lo que me impide progresar? En su caso, la respuesta del Espíritu llegó de inmediato: deja de quejarte. Esta respuesta la sorprendió. Nunca se había considerado una persona quejumbrosa. Sin embargo, el mensaje del Espíritu Santo fue muy claro. En los días y semanas que siguieron, tomó conciencia de su hábito de quejarse. Agradecida por la invitación a superarse, tomó la determinación de contar sus bendiciones en lugar de sus desafíos. A los pocos días sintió la cálida aprobación del Espíritu. Un humilde joven que parecía no poder encontrar a la joven adecuada, acudió al Señor en busca de ayuda. ¿Qué es lo que me impide ser el hombre adecuado?, preguntó. Esta respuesta llegó a su mente y a su corazón: purifica tu manera de hablar. En ese momento se dio cuenta de que algunas expresiones groseras eran parte de su vocabulario y se comprometió a cambiar.
Una hermana soltera valientemente preguntó, ¿qué debo cambiar? Y el Espíritu le susurró, no interrumpas a las personas cuando están hablando. El Espíritu Santo en verdad brinda consejos personalizados. Es un compañero absolutamente honesto y nos dirá cosas que nadie más sabe o tiene el valor de decir. Un exmisionero se hallaba estresado debido a que tenía una vida muy ocupada. Trataba de encontrar tiempo para el trabajo, los estudios, la familia y un llamamiento en la iglesia, y pidió consejo al Señor. ¿Cómo puedo sentirme en paz con todo lo que tengo que hacer? La respuesta no fue lo que esperaba. Él recibió la impresión de que debía observar con más cuidado el día de reposo y santificarlo. Decidió dedicar el domingo al servicio del Señor, dejar a un lado sus cursos universitarios ese día y en su lugar estudiar el Evangelio. Ese pequeño ajuste trajo la paz y el equilibrio que él estaba buscando. Hace años leí en una revista de la iglesia la historia de una joven que vivía lejos de casa y asistía a la universidad. Iba atrasada en sus clases. Su vida social no era lo que ella había esperado y en general era infeliz. Finalmente, un día se arrodilló y clamó, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida? El Espíritu Santo susurró, levántate y limpia tu cuarto. Esa impresión la sorprendió, pero fue exactamente el punto de partida que ella necesitaba. Después de dedicar un tiempo a organizar sus cosas, sintió que el Espíritu llenaba su cuarto y alegraba su corazón. El Espíritu Santo no nos dice que mejoremos todo a la vez. Si lo hiciera, nos desanimaríamos y nos daríamos por vencidos. El Espíritu trabaja con nosotros a nuestro propio ritmo, un paso a la vez o como el Señor enseñó, línea por línea, precepto por precepto, y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos, pues a quien reciba le daré más. Por ejemplo, si el Espíritu Santo les ha instado a dar las gracias con más frecuencia y ustedes responden a esa invitación, entonces tal vez Él sienta que es hora de que ustedes avancen hacia un desafío mayor, como aprender a decir, lo siento, fue mi culpa. El momento perfecto para preguntar, ¿qué más me falta?, es cuando tomamos la Santa Cena. El apóstol Pablo enseñó que ese es el momento de examinarnos a nosotros mismos. En ese ambiente de reverencia, al dirigir nuestros pensamientos al cielo, el Señor nos puede decir amablemente lo siguiente en lo que debemos trabajar. Al igual que ustedes, a lo largo de los años he recibido muchos mensajes del Espíritu que me mostraban cómo podía mejorar. Permítanme compartir algunos ejemplos personales de mensajes que tomé muy en seriamente. Esas expresiones incluyeron 1. No alces la voz. 2. Organízate, haz una lista diaria de tareas. 3. Cuida mejor tu cuerpo comiendo más frutas y verduras. 4. Asiste al templo con más frecuencia. 5. Dedica tiempo a meditar antes de orar. 6. Pide consejo a tu esposa. Y 7. Ten paciencia al manejar. No te excedas del límite de velocidad. Aún sigo trabajando en esta. La expiación es lo que hace posible la perfección y la santificación. Nunca podríamos hacerlo solos, pero la gracia de Dios es suficiente para ayudarnos. Tal como observó el elder David Abednar una vez, la mayoría de nosotros entiende claramente que la expiación es para los pecadores. Sin embargo, no estoy seguro de que sepamos y comprendamos que la expiación también es para los santos, para los buenos hombres y mujeres que son obedientes, dignos y dedicados y que están esforzándose por llegar a ser mejores. Me gustaría sugerirles que en breve realicen un ejercicio espiritual, tal vez incluso esta misma noche al hacer sus oraciones. Con humildad, pregunten al Señor lo siguiente: ¿qué es lo que me está impidiendo progresar? En otras palabras, ¿qué más me falta? Luego esperen en silencio una respuesta. Si son sinceros, la respuesta pronto será clara. Será revelación dirigida solo a ustedes. Quizás el Espíritu les indique que deben perdonar a alguien, o tal vez reciban el mensaje de ser más selectivos en cuanto a las películas que ven o la música que escuchan. Ustedes podrán recibir la impresión de ser más honestos en sus negocios o más generosos en sus ofrendas de ayuno. Las posibilidades son infinitas. El Espíritu puede mostrarnos nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas.
A veces debemos preguntar lo que estamos haciendo bien para que el Señor nos pueda elevarnos y alentarnos. Al leer nuestra bendición patriarcal, se nos recuerda que nuestro Padre Celestial conoce nuestro potencial divino. Él se regocija cada vez que avanzamos un paso. Para Él, la dirección en la que vamos es mucho más importante que nuestra velocidad. Hermanos y hermanas, sean constantes, pero nunca se desanimen. No alcanzaremos la perfección hasta más allá de la tumba, pero aquí, en la vida terrenal, podemos poner los cimientos. Hoy debemos ser mejores de lo que fuimos ayer y mañana mejores de lo que somos hoy. Si el crecimiento espiritual no es una prioridad en nuestra vida, si no estamos en el curso de la superación constante, nos perderemos experiencias importantes que Dios desea darnos. Hace años, leí estas palabras del presidente Spencer W. Kimball, las cuales me causaron un perdurable impacto. Él dijo: sé que donde quiera que haya un corazón humilde y sincero, un deseo de ser recto, abandono del pecado y obediencia a los mandamientos de Dios, el Señor derrama más y más luz hasta que finalmente se tiene poder de traspasar el velo celestial. Una persona de esa rectitud tiene la promesa de que un día verá la faz del Señor y sabrá que Él es. Ruego que esa pueda ser algún día nuestra experiencia final a medida que permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 28. Alma, capítulos 32 al 35. Lección asignada del 13 al 19 de julio de 2020. Titulada: Plantad esta palabra en vuestros corazones.